Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver el caso número 3 de factorización, que es trinomio cuadrado perfecto. En los videos anteriores vimos los tipos de factorización, que es el caso 1, que es por factor común, y el caso 2, que es factor común agrupación de términos. Te recomiendo que vayas a mi canal en lista de reproducción, que busques una lista que se llama Aprende a factorizar, y ahí vas a encontrar los demás videos. Bueno, vamos a ver en este video el caso número 3, que es factorización trinomio cuadrado perfecto. Pero antes vamos a desmenuzar un poco todo esto. ¿Qué es un cuadrado perfecto? Bueno, un cuadrado perfecto es una cantidad una cantidad es cuadrado perfecto cuando es el cuadrado de otra. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener la raíz de un número, por ejemplo, si queremos obtener la raíz de 9, la raíz de 9 es encontrar un número que al multiplicarse por sí mismo el resultado nos dé 9. Por lo cual, ¿cuál es ese número que al multiplicarse por sí mismo nos da 9? Pues es el número 3, ya que si multiplicas 3 por 3, el resultado es 9. Ahora, si quieres encontrar la raíz de 25, la raíz de 25 pues es encontrar un número que al multiplicarse por sí mismo es 25, por lo cual ese es el 5, porque si multiplicas 5 por 5 el resultado es 25. Entonces, una cantidad es cuadrado perfecto cuando es el cuadrado de otra, o sea, cuando es el producto de dos factores iguales. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos una cantidad cuadrado perfecto y es 4a al cuadrado. ¿Por qué? Porque si obtienes la raíz de 4a al cuadrado, la raíz de 4a al cuadrado es, primero vamos por partes. Primero vamos a encontrar la raíz de 4. ¿Cuál es el número que al multiplicarse por sí mismo nos dé 4? Es el 2, por lo cual la raíz de 4 es 2. ¿Sí? Ahora, la raíz de a al cuadrado. ¿Cuál es el número que al multiplicarse por sí mismo nos dé a al cuadrado? Y ese es a, porque a por a es igual a al cuadrado, por lo cual la raíz de 4a al cuadrado es igual a 2a. Y aquí puedes ver que si tú multiplicas a 2a por sí mismo, el resultado te da 4a al cuadrado. ¿Sí? 2a por 2a es igual a 4a al cuadrado. Y aquí estamos viendo que un cuadrado perfecto es una cantidad cuadrado perfecto. Bueno, una cantidad es cuadrado perfecto cuando es el cuadrado de otra. ¿Sí? O sea, cuando es el producto de dos factores iguales. Y aquí estamos viendo que se están multiplicando dos factores iguales. 2a se está multiplicando por 2a y eso nos está dando la cantidad de 4a al cuadrado. Vamos a hacer más ejercicios. Aquí tenemos otra cantidad cuadrado perfecto. Esto aún no es un trinomio, es un monomio. Ahorita vamos a ver ejercicios con trinomios. Pero esta cantidad es un cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque vamos a obtener la raíz de cada uno de los factores. La raíz de 9, ¿cuál es? Pues es encontrar un número que al multiplicarse por sí mismo nos dé 9, y ese es el 3. Ahora, la raíz de a al cuadrado, ¿cuál es? Pues es encontrar un número que al multiplicarse por sí mismo nos dé a al cuadrado, y ese es a. Ahora, la raíz de b a la 4, ¿cuál es? Pues es encontrar un número que al multiplicarse por sí mismo el resultado sea b a la 4. ¿Cuál es ese número? Pues es b al cuadrado, porque si multiplicas b al cuadrado por b al cuadrado, recuerda que se suman los exponentes, el resultado es, lo voy a ir poniendo aquí. Vamos a sacar la raíz de 9a al cuadrado b a la 4 para poder comprobar si 9a al cuadrado b a la 4 es un cuadrado perfecto. ¿Sí? La raíz de 9 es 3, la raíz de a al cuadrado es a y la raíz de b a la 4 es b al cuadrado. ¿Por qué? Porque si tú multiplicas b al cuadrado por sí mismo, es decir, multiplicas b al cuadrado por b al cuadrado, el resultado es b a la 4. Es decir, aquí está la comprobación. La raíz de 9a al cuadrado b a la 4 es 3ab al cuadrado. ¿Sí? Porque si multiplicas 3ab al cuadrado por 3ab al cuadrado, el resultado te da 9 al cuadrado b a la 4. Aquí lo vamos a comprobar. 3 por 3 es 9. A por a es al cuadrado. Si no te sientes familiarizado con las leyes de los signos, te recomiendo que vayas al al primer video de esta lista de reproducción que está en mi canal, lista de reproducción. Ahí está la lista que se llama Aprende a factorizar, y ahí explico un poco sobre cómo se aplica las leyes de los exponentes en la multiplicación de factores. Es decir, cuando tú multiplicas dos cantidades, se suman sus exponentes. Por ejemplo, si multiplicas
b al cuadrado por b al cuadrado, se suman los exponentes 2 más 2 y queda b a la 4. Entonces 3ab al cuadrado por 3ab al cuadrado, el resultado es 9 al cuadrado b a la 4, por eso este es un cuadrado perfecto. Ahora vamos a hacer ejercicios ya usando trinomios. Primero vamos a verificar si este es un trinomio cuadrado perfecto. Sí es un trinomio, pero aún no sabemos si es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuáles reglas debemos aplicar para poder saber si este trinomio es un cuadrado perfecto? La primera regla es que el primer y tercer término sean cuadrados perfectos. Si vemos el primer término, que es x al cuadrado, si es un cuadrado perfecto, ya que si obtienes la raíz de x al cuadrado, el resultado te da x. Y también y al cuadrado, si obtienes la raíz de y al cuadrado, el resultado te da y. Ahorita vamos a hacerlo paso por paso, no te preocupes. Y la siguiente regla es que el segundo término sea el doble producto de sus raíces cuadradas. Vamos a hacerlo tranquilos. A ver, vimos, primer paso, el primer y tercer término son cuadrados perfectos. Vamos a ver si el primer término y el tercer término son cuadrados perfectos. Para eso vamos a obtener la raíz del primer y el tercer término. ¿Cuál es la raíz de x al cuadrado? Pues recuerda que la raíz significa encontrar un número que al multiplicarse por sí mismo nos dé ese número. Por ejemplo, ¿cuál es la raíz de x al cuadrado? Pues tenemos que encontrar un número que al multiplicarse por sí mismo nos dé x al cuadrado y ese es x. Porque si multiplicas x por x, el resultado te da x al cuadrado, por lo cual la raíz de x al cuadrado es igual a x. Ahora, la raíz de y al cuadrado, pues es encontrar un número que al multiplicarse por sí mismo nos dé y al cuadrado. Y ese es y, porque si multiplicas y por y, el resultado es y al cuadrado, por lo cual la raíz de y al cuadrado es igual a y. Ahora, vemos que tanto el primer como el tercer término son cuadrados perfectos, ¿sí? Ahora, la segunda regla es que el segundo término es el doble producto de sus raíces cuadradas. Es decir, el segundo término, es decir, el término del centro debe de ser el doble de la raíz del primer término por la raíz del tercer término. Y aquí estamos viendo el doble, que aquí es 2, por la raíz del primer término, que es x, por la raíz del segundo término, del tercer término, perdón, que es y. Si multiplicas 2 por xy te da 2xy y vemos que 2xy coincide con el valor del centro. Quiere decir que el valor de centro es el doble producto de las raíces cuadradas que hay en ese trinomio. Es decir, el doble de x por y, tal como lo obtuvimos aquí. Entonces se cumple la condición y este trinomio es un cuadrado perfecto, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? Lo único que vamos a hacer para poder factorizar es que vamos a sumar la raíz que obtuvimos. Bueno, las raíces que obtuvimos las vamos a sumar, es decir, vamos a sumar x más y vamos a elevarlo al cuadrado. Aquí, pues no lo resolví tal como tal, solamente aquí este ejercicio nos sirvió para poder detectar si este trinomio es cuadrado perfecto, pero en los siguientes videos ya vamos a factorizar tal como debe de ser. Aquí tenemos el siguiente ejercicio. Es un trinomio, pero hay que averiguar si es un trinomio cuadrado perfecto. Recuerda, el primer se debe de obtener la raíz del primer y tercer término. La raíz de x al cuadrado es x y la raíz del tercer término, que es 4y al cuadrado. ¿Cuál es el número que al multiplicarse por sí mismo el resultado sea 4y al cuadrado? Pues está sencillo, es 2y, ya que si multiplicas 2y por 2y, el resultado es 4y al cuadrado, por lo cual 2y es la raíz de 4y al cuadrado. ¿Sí? Si obtiene la raíz de 4y al cuadrado, vamos a obtener primero la raíz de 4, pues es 2, y la raíz de y al cuadrado, pues ya vimos que es y. Y aquí estamos viendo que tanto el primer como el tercer término son cuadrados perfectos, ya que tienen una raíz que al multiplicarse por sí misma, el resultado es esa misma cantidad. Es decir, si estas cantidades vamos a suponer que no fuera x al cuadrado, que fuera x al cubo, aquí ya descartaríamos este trinomio como cuadrado perfecto y ya tendríamos que buscar otro tipo de factorización.
ya que la regla para el trinomio cuadrado perfecto es que el primer y el tercer término tengan raíz cuadrada exacta, ¿sí? Esa es la regla, que tengan raíz cuadrada exacta, ¿sí? Por lo cual, aquí se está cumpliendo la condición que el primer y el tercer término son cuadrados perfectos. Ahora vamos a ver si el del centro se cumple la condición que al multiplicar 2 por la raíz del primer término por la raíz del tercer término nos debe de dar el término del centro, que es 4xy. Si multiplicamos 2 por la primera raíz, que es x, y por la tercera raíz, que es 2y, el resultado nos da 4xy y vemos que se cumple la condición. No te preocupes por el signo, no afecta. Lo único que va a afectar es que cuando desarrollemos esta factorización, en el binomio que se va a formar va a estar negativo. Bueno, ahorita lo vas a ver, ¿sí? Entonces, aquí vemos que se cumple la condición que el término del centro es igual al doble producto de la raíz primera por la raíz del tercer término, ¿sí? Entonces, se cumple la condición. ¿Y cómo vamos a factorizar eso? Pues simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a sumar o restar la raíz del primer término y la raíz del tercer término. ¿Y por qué digo sumar o restar? Porque si el del centro es negativo, lo que vamos a hacer es que vamos a restar a la raíz del primer término menos la raíz del tercer término. Va a quedar así. Y vamos a elevar ese binomio al cuadrado, ¿sí? Es decir, x menos 2y al cuadrado. Y esto es la factorización, ¿sí? Vamos a comprobar que x menos 2y elevado al cuadrado es igual a este trinomio. En eso consiste la factorización, en poder simplificar una expresión para poder trabajarla más fácilmente. Entonces, vamos a desarrollar, esto es un binomio al cuadrado, es decir, son dos términos, binomio significa una cantidad, una expresión de dos términos, y estos dos términos, la resta de estos dos términos se eleva al cuadrado, ¿sí? Entonces, para poder desarrollar un binomio, lo que se hace es que se obtiene el cuadrado del primer término menos el doble del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Es decir, el cuadrado del primer término es x al cuadrado. Aquí es menos el doble de x, es decir, menos el doble del primer término por el segundo término del binomio. Es decir, el doble de x por 2y, eso es igual, pero es negativo, eso es igual a menos 4xy, más el cuadrado del segundo término de este binomio, es decir, más 4y al cuadrado. Y vemos que estamos comprobando que este binomio al cuadrado es igual a este trinomio que teníamos originalmente en un principio. Entonces, este que está aquí, esta cantidad x menos 2y al cuadrado, es la factorización de x al cuadrado menos 4y más 4y al cuadrado. ¿Sí? Aquí podemos ver esto, es lo mismo que esto. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Primero vamos a averiguar si este trinomio es cuadrado perfecto. Para eso obtenemos la raíz del primer término y la raíz del tercer término. La raíz del primer término es w, es decir, la raíz de w al cuadrado es igual a w, y la raíz del tercer término, que es 1, es igual a 1, porque 1 por 1 es igual a 1. Ahora vamos a ver si el término del centro es igual al doble producto de la primera raíz por la raíz del tercer término. Es decir, el doble de la primera raíz, que es w, por la tercera raíz, bueno, por la raíz del tercer término, es decir, w por 2 es igual a 2w y 2w por 1 es igual a 2w. Es decir, vemos que se cumple la condición que el término del centro es igual al doble producto de la raíz del primer término por la raíz del tercer término, tal como lo podemos ver aquí. Y si queremos factorizar esto, vamos, como aquí el término del centro es positivo, vamos a sumar w más 1, en vez de restarlo como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces queda w más 1, eso elevado al cuadrado, y esto es la factorización del trinomio cuadrado perfecto. Vamos ahora a resolver el siguiente ejercicio. Primero vamos a ver si es un trinomio cuadrado perfecto.
si es un trinomio. Sí lo es, pero tenemos que ver si es cuadrado perfecto. Para eso vamos a primero a aplicar la primera regla, obtener la raíz del primer término y la raíz del tercer término, pero aquí está mal esto. No está mal, sino que tenemos que acomodar. Tenemos que poner este 25b al cuadrado en el tercer término y menos 20ab en el término del centro. Esto es para poder aplicar y poder averiguar si es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora obtenemos la raíz del primer término y la raíz del tercer término, es decir, los términos que podrían ser cuadrados perfectos. Entonces la raíz de 4a al cuadrado es igual a 2a, ya que si multiplicas 2a por sí mismo, es decir, 2a por 2a es igual a 4a al cuadrado. La raíz de 25b al cuadrado es igual a 5b, ya que si multiplicas 5b por 5b el resultado es 25b al cuadrado. Ahora vamos a ver si el término del centro es igual al multiplicar 2, es decir, el doble de la raíz del primer término por la raíz del tercer término. Es decir, 2, el doble de 2a por 5b, y eso es igual a 20ab. Entonces vemos que se cumple la condición. Esta multiplicación, el resultado nos da que coincide con el término del centro, más que el término del centro es negativo, pero eso no importa. Lo único que nos importa es saber si el resultado de la multiplicación que acabamos de hacer coincide con el valor del centro. Entonces, el signo negativo del término del centro lo único que significa es que el binomio va a ser una resta. Dentro del binomio va a haber una resta. Es decir, vamos a restar 2a menos 5b y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Y esto es el binomio al cuadrado y es la factorización de este trinomio cuadrado perfecto. Si desarrollamos este binomio cuadrado perfecto para comprobar cómo se desarrolla un binomio cuadrado, lo que vamos a hacer es que se eleva al cuadrado el primer término y eso es 4 al cuadrado. Luego, como es un negativo, es menos el doble producto del primero por el segundo término del binomio, es decir, 2 por 2a es igual a 4a y 4a por 5b es igual a 20ab, y esto es negativo porque es un binomio pues negativo. Luego más la raíz cuadrada del segundo término del binomio, y eso es igual a 25b al cuadrado. Es decir, esta cantidad que está aquí, 2a menos 5b al cuadrado, es lo mismo que 4a al cuadrado menos 20ab más 25b al cuadrado. ¿Sí? Pero te comento lo siguiente. 2a menos 5b al cuadrado es lo mismo que 2a menos 5b multiplicándose por 2a menos 5b. Es exactamente lo mismo. ¿Y esto qué significa? 2a menos 5b, eso elevado al cuadrado, porque es lo mismo que 2a menos 5b multiplicándose por 2a menos 5b. Porque si obtienes la raíz de 2a menos 5b al cuadrado, si obtienes la raíz de esta resta, de este binomio elevado al cuadrado, recuerda que encontrar la raíz de una cantidad significa encontrar una cantidad que multiplicarse por sí mismo de esa misma cantidad. Entonces, encontrar la raíz de 2a menos 5b, eso elevado al cuadrado, es encontrar una cantidad que se multiplique por sí mismo y nos dé esta misma cantidad. Creo que ya lo hice muy enredoso, pero en fin, esto del lado izquierdo, este miembro del lado izquierdo es lo mismo que este producto de factores, que esta multiplicación de factores es exactamente lo mismo, ¿sí? Y les voy a comprobar. Vamos a comprobar si lo del lado derecho, es decir, esta multiplicación de 2a menos 5b por 2a menos 5b, les voy a comprobar que es lo mismo que 2a menos 5b y eso elevado al cuadrado. Para eso eliminamos paréntesis. Lo que se hace es que cada término de los primeros paréntesis se va a multiplicar con cada término de los segundos paréntesis. Es decir, este 2a se va a multiplicar con 2a y con menos 5b. Vamos a hacerlo. 2a por 2a es igual a 4 al cuadrado, ¿sí? Luego 2a por menos 5b es igual a menos 10ab. Y luego este menos 5b se va a multiplicar con cada término dentro del otro par de paréntesis. Es decir, menos 5b
por 2a es igual a menos 10ab, y luego menos 5b por menos 5b es igual a 25b al cuadrado. Recuerda que menos por menos es más. Cuando multiplicas dos cantidades negativas, el resultado es positivo. Entonces, aquí lo que hicimos es que este 2a se multiplica por cada término del otro binomio y este menos 5b se multiplica por cada término del otro binomio. ¿Sí? Es decir, 2a por 2a es igual a 4 al cuadrado, 2a por menos 5b es igual a menos 10ab, menos 5b por 2a es igual a menos 10ab y menos 5b por menos 5b es igual a 25b al cuadrado. Ahora, reducimos términos semejantes. Las únicas cantidades que podemos sumar son las que son iguales, que tienen las mismas letras con el mismo exponente, es decir, menos 10ab menos 10ab es igual a menos 20ab. Recuerda que leyes de los signos iguales se suman, pero como son negativos se van a sumar pero de manera negativa. Entonces queda 4 al cuadrado menos 20ab más 25b al cuadrado, y aquí te compruebo que esta cantidad es la misma cantidad que teníamos originalmente en el trinomio, ¿sí? Ahora aquí tenemos otro trinomio y vamos a averiguar si este trinomio es un cuadrado perfecto y vamos a resolver esta factorización. Para eso obtenemos la raíz del primer término y del tercer término. ¿Cuál es la raíz de 1? Bueno, primero la raíz de 64 al cuadrado x a la 4 es 8ax al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la raíz de 64 es 8, la raíz de a al cuadrado es a, ya que a por a es igual a al cuadrado, y la raíz de x a la 4 es x al cuadrado. Siempre cuando esté una cantidad con un exponente dentro de una raíz, vas a obtener la mitad del exponente, es decir, la mitad, aquí es a al cuadrado, la mitad de 2 es 1, por lo cual la raíz de a al cuadrado es igual a a. Recuerda que la a, si no se lee, o cualquier otra letra, si no aprecias el exponente, significa que el exponente es 1. Luego la raíz de x a la 4, solamente tienes la mitad del exponente 4 y eso es 2. Es decir, la raíz de 64 al cuadrado de x a la 4 es igual a 8ax al cuadrado, porque si multiplicas 8a x al cuadrado por 8ax al cuadrado, resultado es 64 al cuadrado de x a la 4. Y vemos que es una raíz exacta. Ahora, vamos a tener la raíz del primer término, que eso es 1. No lo puse, pero la raíz de 1 es 1, ya que si multiplicas 1 por 1, pues es 1. Ahora, aquí omití un paso, pero esto recuerda que nosotros tenemos que averiguar si la raíz del primer término, bueno, si el doble de la raíz del primer término multiplicado por la raíz del tercer término, tenemos que averiguar si nos da igual el término del centro. Es decir, si multiplicas el doble de 8 al cuadrado, bueno, si multiplicas 2 por 1, es decir, por la raíz del primer término es igual a 2, y luego ese 2 lo multiplicas por la raíz del tercer término, es decir, 2 por 8ax al cuadrado, eso es igual a 16ax al cuadrado, y vemos que eso nos da igual al término del centro, por lo cual este es un trinomio cuadrado perfecto. Ya averiguamos que es un trinomio cuadrado perfecto. Lo siguiente que se hace es que aquí, como el término del centro es un símbolo negativo, el término del centro, por lo cual el binomio va a ser pues un binomio negativo. Es decir, vamos a restar a 8ax al cuadrado menos 1. Y eso es igual que 8ax al cuadrado menos 1 lo elevamos al cuadrado. Y recuerda que esto es lo mismo que multiplicar a 8ax al cuadrado menos 1 por 8ax al cuadrado menos 1. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a comprobar si eso es cierto. Para eso vamos a eliminar paréntesis. Esto es simplemente comprobación. Aquí el resultado finalizaría aquí en 8ax al cuadrado menos 1, todo eso elevado al cuadrado. Esto ya sería la factorización del trinomio. Pero vamos a comprobar que este binomio al cuadrado es lo mismo que 8ax al cuadrado menos 1 multiplicándose por 8ax al cuadrado menos 1. Eliminamos paréntesis. Recuerda, el término del primer binomio se multiplica por el primer y segundo término del otro binomio. Y luego el segundo término de este primer binomio se multiplica por el primer y segundo término del otro binomio. Entonces, 8
8 por 8 es igual a 64. Luego a por a es igual a al cuadrado y x al cuadrado por x al cuadrado es igual a x a la 4, por lo cual 8a x al cuadrado por 8a x al cuadrado es lo mismo que 64 al cuadrado x a la 4. Luego 8ax al cuadrado por menos 1 es igual a menos 8ax al cuadrado. Ahora este menos 1 va a multiplicar por cada término del otro binomio, es decir, menos 1 por 8ax al cuadrado y luego menos 1 por menos 1. Luego menos 1 por 8ax al cuadrado es igual a menos 8ax al cuadrado y luego menos 1 por menos 1. Recuerda que cuando multiplicas dos números negativos el resultado es positivo y eso es igual a más 1. Vamos a sumar los términos semejantes y aquí los únicos semejantes son menos 8ax al cuadrado y menos 8ax al cuadrado, ya que tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Entonces, menos 8 menos 8 es igual a menos 16, es decir, menos 8ax al cuadrado menos 8ax al cuadrado es igual a menos 16ax al cuadrado. Entonces queda de la siguiente manera. Recuerda que el orden de los sumandos no afecta al resultado. Queda 1 menos 16ax al cuadrado más 64a al cuadrado x a la 4. Que sería lo mismo que si lo hubiéramos dejado como 64ax al cuadrado. Que sería lo mismo que si lo hubiéramos dejado como 64a al cuadrado x a la 4 menos 16a x a la 4 más 1. Ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Primero vamos a ver si este trinomio es cuadrado perfecto. Tenemos la raíz del primer y tercer término, es decir, la raíz del primer término es y, la raíz de y al cuadrado es y, la raíz del tercer término es a entre 2, ya que si obtenemos la raíz del numerador, la raíz de a al cuadrado es a, y si obtenemos la raíz del denominador, la raíz de 4 es 2. Y suena lógico porque si multiplicas a entre 2 por a entre 2, el resultado es a al cuadrado entre 4. Ahora ya tenemos la raíz del primer término y la raíz del tercer término. Ahora vamos a averiguar si el doble de la raíz del primer término por la raíz del tercer término, vamos a averiguar si es el término del centro, ¿sí? Para eso multiplicamos 2 por la raíz del primer término por la raíz del tercer término. Y aquí queda a y. Simplemente lo que se hace es que se multiplica 2y, este 2y se multiplica con el numerador. Esto es multiplicación de fracciones básicas. Voy a hacer un video en mi canal explicando mejor esto, haciendo muchos ejercicios. Pero si multiplicas 2y por a, el resultado te da 2ay. Entonces, luego 2ay queda dividiéndose con 2, entre 2. Entonces, 2ay entre 2, ahí puedes eliminar los 2. No es que los puedas eliminar, simplemente que como queda 2 en el numerador y queda 2 en el denominador, 2 entre 2 es 1. Entonces, quedaría simplemente ay, ¿sí? Que aquí puedes omitir los 2, ya que 2 entre 2 es 1. Entonces, simplemente quedaría a multiplicándose por y. Entonces, queda que esta multiplicación es igual a y. Entonces, si queremos ya factorizar, sumamos la raíz del primer término más la raíz del tercer término, y como el término del centro es positivo, pues es una suma, entonces queda y más a más 2, y eso elevado al cuadrado, ¿sí? Esta es la factorización, hemos convertido el trinomio cuadrado perfecto en un binomio al cuadrado. Aquí tenemos otro ejercicio, tenemos un cuarto menos x entre 3 más x al cuadrado entre 9. Vamos a ver si es un trinomio cuadrado perfecto. Para eso tenemos la raíz del primer término y la raíz del tercer término. La raíz del primer término, bueno, aquí lo hice al revés, no importa. La raíz del tercer término es x al cuadrado entre 9. Y vamos a sacar la raíz. Bueno, no es la raíz x al cuadrado entre 9, ¿no? Es la cantidad que vamos a obtener la raíz. Entonces obtenemos la raíz de x al cuadrado entre 9 es igual a x entre 3, porque la raíz de x al cuadrado es x y la raíz de 9 es 3. Ahora la raíz de un cuarto pues es un medio porque se obtiene la raíz de 1, eso es 1, y se obtiene la raíz de 4, eso es 2. Y es lógico porque un medio por un medio el resultado es un cuarto.
Ahora ya tenemos la raíz del primer término y la raíz del tercer término y vemos que el término del centro es negativo. Entonces primero vamos a comprobar si la multiplicación del doble de la raíz del primer término por la raíz del tercer término nos da el término del centro. Es decir, 2 por la raíz del primer término, 2 por x entre 3 por la raíz del tercer término por un medio, y vemos que queda x entre 3. Aquí les voy a explicar por qué este es el resultado. ¿Por qué? Si multiplicas 2 por x entre 3 por un medio, eso es x entre 3, porque es el mismo caso anterior. Este 2 se multiplica por los numeradores de la fracción, es decir, queda 2 por x es 2x y 2x por 1 es igual a 2x. Entonces queda 2x y en la parte de abajo dejamos el 3 y el 2. ¿Sí? Dejamos el 3 y el 2. Entonces queda en la parte de arriba queda 2x y en la parte de abajo queda 3 y 2. ¿Sí? Ahora, como en el numerador hay un 2 y en el denominador hay un 2, los podemos tachar, aunque no significa que los eliminen, simplemente queda 2 entre 2 y eso es 1. Entonces quedaría simplemente en la parte de arriba la x y en la parte de abajo el 3, ya que hemos quitado los 2. ¿Sí? Esto es fracciones básicas, pero igual no te preocupes, voy a hacer videos sobre ese tema, pero aquí al multiplicar 2 por x entre 3 por un medio, el resultado es x entre 3. Por lo cual hemos comprobado aquí que al multiplicar el doble de la raíz del primer término por la raíz del tercer término, el resultado es el término del centro. Ahora vamos a obtener el binomio. Como es un número negativo el del centro, el binomio va a ser negativo. Entonces va a quedar que x entre 3 menos un medio lo elevamos al cuadrado.